Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos a todos a nuestros radioescuchas, oyentes del podcast Voz del Desarrollo. Estamos con Alexis Antoño y Adri Lora. Y pues nada, vamos a hablar en este episodio sobre lo que sería el buen vivir. Importante pues recordarles sobre nuestro episodio anterior que habló sobre la dependencia, esta idea que su principal personaje era el autor Prebisch, que básicamente menciona cómo es de que los países o comunidades deben ser dependientes o no deben depender uno del otro, sino que tener una relación en la cual él mismo se pueda mantener. Y pues nada, para comenzar, no sé si alguno de mis compañeros gusta empezar con una idea de un promotor o algo. Primero las damas. Bueno, por ejemplo, un poquito de uno de los principales que fue aquí en Latinoamérica fue lo que es Luis Maca, que es proviene de Ecuador. Él es de Ecuador, nació en 1950 y fue uno de los principales impulsores que pues han existido en la protección y defensa de los derechos de los indígenas. Tiene mucha la ideología de la Pachamama, ahora sí que fue eso, del buen vivir. Y para él, pues el buen vivir el buen vivir tiene que ver con pues como esa relación con la naturaleza y cómo se complementa tanto el humano con la naturaleza y cómo pueden vivir en armonía. ¿Compañero Alexis? Sí, justamente igual traemos la propuesta de Evo Morales, que se relaciona mucho con el caso que dijo Audrey. O sea, Evo Morales hay que entender que viene de un contexto humilde, de una familia de origen indígena, aymara, de Bolivia. Y pues igual ve el buen vivir más como una idea de Estado-nación que procura los intereses de la misma, ya sea sus recursos naturales, o sea, la nacionalización del litio, por ejemplo, fue una idea que impulsó Evo Morales, y pues es una cosmovisión que se relaciona con lo que hablaremos hoy en este podcast, el buen vivir. Sí, y se me hace muy importante empezar con esta introducción de impulsores, ya que pues el buen vivir se podría decir que es una idea que se basa en este desarrollo, que no es como que un desarrollo como se tenía de antes, el cual se basaba, por ejemplo, en consumir sin ver por los recursos, siendo que más que nada esta idea del buen vivir, como por ejemplo menciona el autor que me interesó mucho, Eduardo Gudinas, que promueve este estilo de vida en el cual pues aspira más allá de un desarrollo convencional, en el cual pueda participar la comunidad, que se tengan en cuenta los recursos, y que se me hace muy interesante un punto de vista que al final cada autor tiene su distinta perspectiva, pero todos tienen como que la idea base, como que un punto en específico, que en el cual siempre terminan compartiendo. Una armonía entre la naturaleza más que nada también. Exacto, o sea, cómo al final le cuenta el buen vivir como idea termina siendo ese desarrollo que toma en cuenta el entorno, más que nada, siento. Claro. Y pues un poco la frase de mientras el fin sea bueno, se justifican los medios, ¿no? O no voy a entrar mucho en debate con esa expresión, pero Evo Morales, en lo personal, a título personal, creo que es el mejor presidente de toda Bolivia. O sea, no ha habido mejor presidente que él. Yo sé que es un personaje polémico, pero pues es un hot take que voy a tomar en este podcast. Evo Morales nacionalizó la industria energética de su país, porque al final del día, ¿qué se busca con el buen vivir? Pues un bienestar social, ¿no? Que pues él lo implementó de una manera política en la Constitución, algo pionero políticamente hablando, legalmente hablando también. Fue el primer mandatario en establecer en todo el mundo el buen vivir como un derecho en la Constitución de Bolivia. Entonces es un precedente histórico. Sí, y creo que, por ejemplo, algo que se menciona mucho es esta parte de cómo el buen vivir o las ideas del buen vivir se han ido implementando a lo que sería la sociedad, a cómo ha tenido ese ambiente o cambio, o más que nada enfoque hacia la parte legal, y cómo ahora el desarrollo, por ejemplo, en la parte de Latinoamérica, porque algo que menciona mucho el autor de Eduardo, es que básicamente podemos observar más este buen vivir desde una parte de Latinoamérica, como que México, Bolivia, Ecuador, que se mencionan como de los principales personajes, o de los que son los personajes principales. Por ejemplo, Eduardo es de Uruguay,
Sí. Tú comentaste que era de Bolivia. Y Luis Maca de Ecuador. Y por ejemplo, también él se ha metido mucho en la parte política al ser diputado. Él se convirtió en el primer diputado de descendencia indígena en Ecuador. Y pues, por ejemplo, también fue uno de los fundadores de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de Ecuador. Entonces, impulsó muchos movimientos que han apoyado mucho a las comunidades y a que se desarrolle como ese buen vivir entre los humanos, la ciudad y la naturaleza. Entonces, esa como armonía en la sociedad y que lo sigue impulsando actualmente. Sí, y se me hace muy importante también tocar el tema en cuestión de cómo todos al final de cuentas de esos autores tienen un papel o tienen presente la comunidad. Cómo básicamente dentro de la misma pueden haber distintas ideas sobre cómo un buen vivir representa. Tomando como un ejemplo el caso de Ekbalam, ya que un ejemplo que se investigó ha sido sobre cómo el mismo buen vivir puede ser interpretado desde una perspectiva de un desarrollo local, enfocado, por ejemplo, en la parte de que viven en una armonía con la naturaleza, cultivando milpas, respetando los ciclos de la naturaleza y reconociendo la independencia entre humanos y medio ambiente, el cual es una perspectiva pues muy romantizada, se podría decir, de que un buen vivir es básicamente respetar todo, que todos vivamos en armonía, que respetemos los recursos, que al final termina siendo un poco, pues diría imposible. Sería bueno que se haga, pero no sería lo mejor en cuestión pues práctico, yo creo. Bueno, pues tomando en cuenta también que no, es imposible, como dices, porque al fin y al cabo también se necesita hacer esa explotación de los recursos. Mientras que sea con cierto respeto, como se menciona en el buen vivir, creo que es donde es lo válido de se puede explotar, pero así como explotas puedes reponer para que exista esa armonía y esa como justificación. Yo aquí sí voy a discernir totalmente. No creo que pues al final del día todos estamos buscando el mismo objetivo, ¿no? Que es el buen vivir, el bienestar social. Sin embargo, creo que intrínsecamente el capitalismo, o sea, es lo que está dañando ese buen vivir. Porque, o sea, y yo creo que la compañera Audrey tiene pues un punto clave, ¿no? Que es pues usar sin destruir, y cambiaría esa palabra de explotación de recursos, porque bueno, en un país en vías de desarrollo está bien explotar esos recursos, pero pues sería más bien como usarlos de una manera consciente, ¿no? Responsable. Y pues una frase del filósofo Zizek que dice que es más fácil imaginarse el fin del capitalismo que pues una sociedad pues sin capitalismo, ¿no? Entonces, precisamente no creo que sea una utopía, más bien es la única forma de que la raza humana subsista, en mi opinión. Sí, claro, y aparte, como retomando el ejemplo de Ekbalam, como más que nada, pues existe estas distintas perspectivas de que, como eso resumidamente fue un estudio en el cual distintos investigadores fueron a Ekbalam, a la comunidad, y vieron cómo era esa perspectiva, cómo esas ideas del buen vivir eran implementadas, por ejemplo, en Ekbalam, en Yucatán, y más que nada en esta parte de, pues como mencionó mi compañero al final, de que también existía esa perspectiva que ve al buen vivir como un desarrollo en cuestión económico, en cuestión de que, por ejemplo, la implementación de actividades turísticas, que también es muy importante, que como mencionan estos, ya que, por ejemplo, un buen vivir para ellos es lo cual se puede hacer el desarrollo tiene que ver con vivir mejor, con alcanzar algo a futuro, con transformar, lo cual se puede hacer o hará a través del trabajo remunerado, que en ese caso se enfocó al turismo. En nuestro caso creo que lo vivimos al visitar Ekbalam, lo vivimos al ver cómo la comunidad empezó a adaptarse y a desarrollarse más gracias en parte al turismo, a la actividad turística. ¿Por qué? Porque ya había gente que llegaba, necesitaban aprender nuevos idiomas, necesitaban aprender como otras técnicas para llamar la atención y demás. Entonces yo creo que nosotros mismos lo vimos esa parte que dice mi compañero de que ese desarrollo. Entonces supongo que es algo que no va a cambiar y que lamentablemente en muchos lados no se puede aplicar. Entonces. Sí, claro, y al final, pues es interesante el ver cómo, por ejemplo, nosotros como estudiantes de turismo, al final tenemos que ver o vamos relacionados con esa parte del buen vivir, de cómo al final, pues la misma actividad turística se relaciona con esas ideas. Algo muy interesante sería esa parte de un turismo comunitario, como lo conocemos normalmente.
y cómo la misma actividad puede tomar las ideas de un buen vivir y adaptarse a ellas, ¿no? Sí, igual me parece que no es coincidencia que estos proyectos de perspectiva más humanista vengan del sur global, porque pues inherentemente al experimentar carencias, dificultades, adversidades, pues tienes que buscar una manera de subsistencia, ¿no? Es por eso que creo que aquí se desarrolla el buen vivir, pues para un poco combatir el norte global, ¿no? Sí, y pues como pues menciona también, bueno, continuando con esa parte del turismo, siento que es muy importante esto de poder tener presente cómo poder llevarlo de una forma, por ejemplo, como que en Ekbalam, que lo tienen tan comunitario, cómo poder respetarlo, cómo poder incluir a la comunidad, que al final de cuentas, pues, como ya he mencionado muchas veces, el buen vivir se basa en eso, o tiene esa idea de la comunidad como el mayor propulsor de esto. De hecho, por ejemplo, como dice mi compañero, aquí en el sur se da mucho eso en diferentes comunidades. No solamente está Ekbalam, por ejemplo, está en Jomún, está en Yotsonod y demás comunidades en las que se ha implementado en el que la comunidad participa en la actividad económica a tal grado que es la mayor beneficiada y la principal actor en ellos. Entonces, yo creo que es algo que se ha implementado mucho acá, porque también si te das cuenta, la mayoría de autores que hablan sobre este tema son personas, no vienen de Estados Unidos, no vienen de lugares desarrollados, entonces yo creo que tiene mucho que ver y que también sería importante que potencias lo vieran, porque la calidad de vida que hay muchas veces en esos lugares, también la salud es deplorable muchas veces, entonces yo creo que es algo que se tendría que ver. En cambio acá se han hecho estudios donde se ve que la gente es más feliz y vive mejor, en cierta forma, por la calidad de vida que estamos teniendo en convivencia por ese comunitarismo que hay. Claro. Y pues ya para empezar a cerrar, creo que sería una buena idea en cuestión de agradecer a nuestro patrocinador Monster por patrocinar este episodio y en general el podcast, ya que pues como mencionamos, pues hoy este es el último capítulo, y la parte de pues una conclusión, considero que desde mi punto de vista la idea de un buen vivir no es mala, pero está muy romantizada, como ya dije, es muy, como tal, sus bases y cómo se puede aplicar en el desarrollo es una buena idea. En papel suena muy bien. Es algo que, pues como sociedad deberíamos de aspirar a, ¿no? Pero pues algo que contrasta mucho es que, por ejemplo, que como ustedes han mencionado, la idea surge, o los mayores impulsores surgen de Latinoamérica, que no es muy desarrollada, se podría decir. De las carencias. Ajá, o que cuenta con muchas carencias y que al final de cuentas, pues eso, pues quiero o no, aunque suene mal, pues es un factor importante, ¿no? Y cómo esta misma idea toma esta necesidad y la intenta transformar como un tipo justificante, yo diría. Sí, pues igual, bueno, yo sigo firme con que no es algo utópico. Sí, las tomas de decisiones vienen de Estados naciones potencia, pero igual si todo el sur global se volteara en contra de esos poderes hegemónicos, o sea, aliara con poderes hegemónicos, por ejemplo, China creciente, ¿no? El imperio, que tienen otras propuestas de imperialismo, porque no todos los imperialismos son lo mismo, claro está. Sería mejor. Y pues ya finalizar mi conclusión a título personal de que pues quitarnos ese individualismo, ¿no? Porque precisamente Evo Morales viene de un sindicato en Bolivia, de un movimiento socialista, de UMA, de su partido, ¿no? Vienen de un cambio unitario. Entonces, pues quitarse pues ese individualismo. Compañera. Aparte de todo, también yo creo que implica mucho el clasismo que hay mucho en la sociedad, el que tiene que ver con mucho en que el buen vivir se pueda adaptar o no a un lugar. ¿Por qué? Porque muchas personas, se va a escuchar mal, yo lo sé, pero muchas personas toman al buen vivir como que viene para los pobres o favorece nada más a los pobres, cuando no siempre es así. Entonces yo creo que también se debería de eliminar ese como imagen de que esto nada más es para un cierto grupo que tiene ciertas carencias, pero pues de ahí en fuera yo creo que el buen vivir es un método que podría servir en gran parte del mundo. Sí se puede aplicar. Pues sí, claro. Y pues con eso damos por finalizado nuestro capítulo final de nuestro podcast Voz del Desarrollo. Les agradecemos a ustedes por escucharnos, a nuestro público, a nuestros colaboradores de producción que nos han apoyado con audio, cámara y edición,
a mis compañeros Alexis y a Audrey, y en general a todos los compañeros que han formado parte de este gran podcast. Gracias.